Lucas Cedallo, a sus 90 años, todavía puede presumir de una gran capacidad y energía para la elaboración de diferentes piezas de hojalata en el taller que heredó de su familia. Esto tiene pues, cerca, ahorita lo menos 150 años de mi abuelo. Después un tío mío, y pues yo, y mira la edad que tengo yo ya. Para recordar este viejo oficio, Lucas nos va a hacer 3 gofieras o recipientes para almacenar el gofio. La materia prima que utiliza es la chapa de hojalata. Sobre ella, punteando con el compás, marca las medidas de la pieza a realizar. Luego, coloca el regle y con el puntero traza la raya que le indicará la trayectoria del corte. Con un sencillo aparejo de plegar en forma de bisagra, Lucas da la doblez o pestaña al borde de la chapa. Ya de esa parte está. En el yunque, a golpe de mazo, repasa el doble de la pestaña. Sobre un trozo de madera que muestra su desgaste por el uso, nuestro amigo Lucas moldea la chapa que será el cuerpo de la gofiera hasta darle la forma cilíndrica. Luego, recorta una de sus esquinas para engarzar y cerrar el cuerpo de la chapa. Para unir la hojalata, el latonero utiliza el soldador. Cuando ya está caliente, con ácido moja la superficie a soldar y después aplica el estaño. Primero da un punto de soldadura en cada uno de los bordes para que la chapa no se mueva y después suelda toda la unión entre los 2 puntos previos hasta cerrar el cuerpo cilíndrico de la pieza. La soldadura debe ser perfecta, sobre todo en los recipientes que se utilizan para contener líquidos. Lucas aprendió el oficio de su tío cuando tenía 10 años y a lo largo de su vida ha convivido con las viejas herramientas para moldear la hojalata hasta dar forma a objetos de uso cotidiano. Con la máquina revoldeadora, Lucas dobla una pestaña en todo el contorno del cuerpo de la gofiera. Cuando tiene terminado el cuerpo, nuestro amigo el latonero debe preparar el fondo. Para ello, utiliza una plantilla redonda, marca la forma en la lámina de chapa y después la recorta con la tijera. Aunque cada tipo de piezas tiene unas medidas exactas y unas plantillas determinadas, Lucas prefiere cortar las chapas en el momento que las va a necesitar para poder comprobar los ajustes. En la máquina revoldeadora dobla todo el borde del fondo y después lo cierra pacientemente a golpe de martillo. El trabajo del latonero es lento, pues la perfección de la obra final dependerá de una buena aplicación de las herramientas en todos los procesos de trabajo. Una vez terminado el fondo, Lucas moldea una guarnición para limitar la tapa en la boca del recipiente. Donde descansa la tapa, al cerrar, donde descansa aquí. Eso está. Para fabricar la tapa de la gofiera, nuestro amigo el latonero prepara el aro a partir de unas tiras de chapa. En la máquina revoldeadora marca la forma del doble y después lo remata a golpes suaves con el mazo de madera. Si quiere conseguir una perfecta angulación de la pestaña, Lucas debe apoyar la tira de hojalata sobre la cola de pato, que es un aparejo de hierro en forma de cuña. Después, haciendo gala de un buen pulso a su edad, cierra la pestaña a golpes de mazo sobre la cola de pato. Sobre el viejo cilindro de madera, moldea el aro de la tapa de la gofiera y después lo ajustará en el propio recipiente. El aro de la tapa de la gofiera. El aro. Para conseguir la precisión en el ajuste del cierre de la tapa, Lucas hace todas las pruebas necesarias hasta que puede cerrar el aro.
Para su unión utiliza una pequeña chapita. El aro ya está cerrado con la soldadura de estaño y hay que hacerle la otra pestaña para ajustarlo con la tapa. Además de las medidas que obtiene con la plantilla, el propio aro le sirve a Lucas como referencia para cortar la pieza de chapa que necesita para la tapa. Lucas va a unir la tapa con el aro siguiendo la misma técnica que utilizó para ajustar el fondo. Para fabricar las 3 asas que lleva cada una de las gofieras, nuestro amigo el latonero corta las tiras de chapa a la medida de las plantillas. Luego, en la plegadora les da la forma de U para que tengan más resistencia y en la máquina revoldeadora repasa y cierra los pliegues. Después de moldear la forma curvada en un tubo redondo, Lucas repasa en el yunque las puntas de las asas para ajustarlas a la pieza. La preparación de las bisagras requiere mucha paciencia, buen pulso y, sobre todo, experiencia. Para coger el gofio hacen falta unas pequeñas cucharas o palas, cuya fabricación también corre a cargo del latonero, siguiendo un proceso similar al que hemos visto con la gofiera. El trabajo finalizará con la soldadura de cada una de las piezas complementarias de la gofiera, las asas y la bisagra. Con el soldador, Lucas toma un poco de estaño y lo aplica sobre la juntura de las chapas que quiere unir y que previamente ha untado con ácido. Del mismo modo, suelda con precisión todas las piezas que tiene preparadas para montar la pala de la gofiera. Al final, con agua y jabón, hay que sacarle el brillo a las piezas para eliminar los restos de estaño y ácido clorhídrico y darle el brillo característico. La aparición del plástico y otros materiales y las modernas técnicas que reducen el coste de producción están terminando con esta actividad del latonero. En su pequeño taller de Agaete, nuestro amigo Lucas sigue fabricando, eventualmente, algunas piezas de hojalata con las que obsequia a sus amigos. Hoy, las ferias de las localidades de Gran Canaria y los almacenes que se encargaban de dar salida a la producción de Lucas ya no pueden disponer de estos objetos de uso doméstico. Dentro del taller, las herramientas descansan y conviven junto a los recuerdos y a los trabajos terminados que quedan como muestra de un viejo oficio a punto de desaparecer. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.